las capillas de los Medici. La familia Medici era tan poderosa que continúa dando forma a la historia hasta el día de hoy. Estoy seguro de que conoces a la familia Medici. Se abrieron camino hacia la cima por todos los medios necesarios para convertirse en la familia más poderosa e influyente de su época. Fueron cerebros políticos y tuvieron extrema importancia en Italia durante la Edad Media. Incluso tenían su propia iglesia oficial en Florencia llamada San Lorenzo. Lo que comenzó como la iglesia oficial para que la familia Medici y sus amigos ricos vieran y fueran vistos por Dios y todos los demás, ahora es su lugar de descanso eterno. Las capillas de los Medici comenzaron en 1429 con Giovanni di Vici de Medici. Deseaba ser enterrado dentro de la iglesia con su esposa, entonces su hijo quiso ser enterrado allí también. En 1520 se había iniciado un proyecto enormemente costoso para construir una tumba familiar oficial para que todos los Medici estuvieran juntos. Por supuesto, consiguieron lo mejor de lo mejor para trabajar en sus capillas. Para los fanáticos de la historia del arte, seguramente ya lo sepan, pero Miguel Ángel fue una gran parte de este proyecto. El gran artista Miguel Ángel fue contratado para ayudar a construir una sección completa. No solo pintar cosas, sino también construir lo que se conoce como la Sacristía Nueva entre 1520 y 1534. Dedicó 14 años a esto. Realizó esculturas increíbles como las estatuas de los duques de Lorenzo y Giuliano. Su alegoría de la noche vista en la Sacristía Nueva está considerada como una de sus mejores obras. Pero no estamos aquí solo para hablar de los Medici. Sus estatuas y capillas son hermosas e impresionantes, pero además de todo eso, hay algo muy extraño. Entre las estatuas de mármol hay una muy extraña. Hay una obra de Silvio Cossini que se llama Trofeos Militares. La estatua es de un torso sin cabeza con una especie de criatura saliendo de su columna. Ubicada en un pasillo justo antes de la Sacristía Nueva de Miguel Ángel, esta estatua es muy difícil de entender. ¿Es un torso con mangas? ¿Es una coraza de armadura? La gente ha descrito lo que tiene en el cuello como un gusano o una oruga, pero quizás si lo miras de otra manera también podría ser la parte superior de la médula espinal. Hay muy poca información sobre esta escultura, así que si tienes alguna idea sobre qué es y qué crees que representa, haznoslo saber en los comentarios a continuación. Además de esta extraña estatua, hubo otros artistas que también complementaron otras estatuas dentro del complejo más grande de San Lorenzo. También hay una cripta que se utilizó para albergar los cadáveres de otros miembros de la dinastía. La Capilla de los Príncipes alberga 6 de los grandes duques de los Medici, pero es realmente la Sacristía Nueva la que llama la atención de todos gracias a artistas como Miguel Ángel, Montorsoli y Baccio. En 1976 los historiadores hicieron un gran descubrimiento. Encontraron dibujos y bocetos escondidos en una pequeña zona de la iglesia. Parecen ser garabatos dejados por un artista, probablemente Miguel Ángel. Al parecer, fueron hechos mientras él creaba sus obras maestras. Hay 56 dibujos en total, que muestran desde piernas humanas hasta máscaras e ideas arquitectónicas. ¿Has estado allí alguna vez o quieres ir? Déjanos saber en los comentarios. La máscara mortuoria de oro de Otón. En el pasado muchas culturas enterraban a los muertos con máscaras de oro. Puedes convertirte en polvo, pero el oro vive para siempre. El 5 de junio de 1967, las excavaciones arqueológicas en San Antonio revelaron una increíble máscara mortuoria del siglo XIV o XV. Es una de las máscaras funerarias más singulares jamás descubiertas del sudeste asiático. Este no es San Antonio en Texas, es el de Filipinas. Cubrir el rostro de una persona recién fallecida era una práctica funeraria que se puede observar en todo el mundo. Los antiguos egipcios ponían máscaras funerarias a sus momias. Se colocaron máscaras mortuorias de jade sobre los rostros retorcidos de los reyes mayas muertos. Los griegos ponían monedas de oro en los ojos de los muertos. La increíble máscara mortuoria de oro de Otón es una de las pocas máscaras doradas recuperadas de la antigua Asia, junto con otras ubicadas en Indonesia, Vietnam y el sur de India. Pero, ¿qué es una máscara mortuoria y para qué se utilizaba hace 500 años? En Filipinas, una cultura conocida como Visayan colocaba cubiertas de oro en los ojos, la nariz y la boca de una persona muerta.
Esta era una forma de evitar que los espíritus malignos se deslizaran dentro del cadáver y potencialmente lo convirtieran en un zombi. Se pensaba que el brillo del oro protegía del mal. Con el tiempo, las cubiertas doradas evolucionaron hasta convertirse en máscaras mortuorias ornamentadas como esta. ¿Qué opinas? ¿Eres un fanático? ¿Quieres una? ¿O demasiado espeluznante? Los textos de las pirámides. En la antigüedad la magia y la ciencia estaban bastante mezcladas. Todo tenía un significado especial y se hizo por una razón que simplemente no entendemos en nuestro mundo moderno. Tomemos por ejemplo los textos de las pirámides encontrados en Egipto. Los egiptólogos sostienen que los textos antiguos que quedaron quizás se usaron para funerales rituales estrictos porque esa es la única prueba que tenemos. Otros, como el autor investigador Jeremy Neidler, están convencidos de lo contrario. Jeremy y sus colegas creen que la obra funeraria sagrada conocida como los textos de las pirámides se utilizaba para hipnosis y para poner a las personas en trance. Los textos de las pirámides son increíblemente extraños. No son un libro, ni siquiera un artefacto tangible. El término textos de las pirámides se utiliza para describir una serie de textos inscritos encontrados en tumbas antiguas durante un lapso de aproximadamente 180 años. En 1881, Gastón Maspero descubrió misteriosos textos grabados en el interior de las paredes de la tumba del faraón Unas, que gobernó alrededor del año 2345 a.C. Todos estos años después se han encontrado ejemplos exactos del mismo texto en las paredes de las tumbas entre la quinta y la octava dinastía, pero ninguno antes ni después. Tampoco hay textos de las pirámides dentro de las pirámides. Durante 2 siglos, los textos de las pirámides estuvieron grabados en el interior de las tumbas de personajes muy importantes. Cada bloque de texto contenía aproximadamente 750 palabras mágicas de poder y nombres divinos. Debido a que el ejemplo de la tumba de Unas es la única versión completa, siendo el resto parcial o fragmentado, se ha estudiado mucho. Los científicos confían en que los hechizos mágicos del texto estaban destinados a ayudar al difunto en su viaje al más allá. Algunas de las palabras y frases son un poco extrañas. Por ejemplo, hay líneas recurrentes que dicen: Unas, despierta, Unas no ha muerto. Y en otros lugares hay instrucciones que dicen: despierta, date la vuelta, oh rey, levántate y siéntate a tomar 1000 cervezas. Parece como si los hechizos mágicos intentaran sacar al rey del trance de la muerte para que pudiera resucitar. Jeremy sugirió que los hechizos estaban diseñados para despertar al rey muerto y obligar a su espíritu a regresar a su cuerpo. ¿Suena mucho a nigromancia? ¿Qué opinas? Pero primero es hora de agradecer. Gracias enormes a todos nuestros suscriptores por apoyar este canal y por vernos y pasar tiempo con nosotros. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos como este. La cabeza de la Virgen. La mañana del 9 de agosto de 1945, el mundo cambió para siempre. Una bomba atómica cayó sobre Nagasaki, destruyendo la ciudad de una manera que nunca olvidaremos. Lo que mucha gente no sabe es que la bomba cayó a unos 488 metros de la Catedral de Urakami. No destruyó el edificio, pero sí quedó destruido en su mayor parte, aunque quedan algunas piezas de la iglesia. Uno de ellos es la cabeza de la Virgen María. Milagrosamente, la cabeza de la Madre de Jesucristo sobrevivió a la detonación atómica. No es su cabeza física. Japón no afirma tener la cabeza real de la Virgen Madre. Es una cabeza de madera que fue arrancada de una estatua de la Virgen María durante el bombardeo. Es uno de los únicos artefactos supervivientes de la explosión y se utiliza en una procesión pacífica conmemorativa cada año en el aniversario del evento. Quizás te preguntes qué estaba haciendo una iglesia cristiana en Japón. ¿No son los japoneses practicantes del budismo y del sintoísmo? Mayormente sí. El 70% de la población de Japón practica el sintoísmo, mientras que el 67% practica el budismo. Además, te puedes preguntar por qué esto suma más del 100%, y en realidad se debe a que algunas personas practican tanto el sintoísmo como el budismo. La pacífica armonía de estas dos religiones les permite superponerse. Puedes practicar ambas. Una pequeña fracción del 1.5% de todo Japón, según su gobierno, practica el cristianismo. El hecho de que la bomba atómica cayera tan cerca de una de las pocas iglesias cristianas del este de Asia parece un poco sospechoso. La catedral de Urakami era la estructura cristiana más grande de todo el este de Asia.
La bomba podría haber sido lanzada literalmente en cualquier otro lugar. En cambio, los sacerdotes y feligreses fueron aniquilados. La bomba atómica mató instantáneamente a 2 sacerdotes y 30 personas dentro de la iglesia. Varios miembros supervivientes de la congregación sufrieron horrores de las consecuencias por el resto de sus vidas. Se construyó una nueva catedral cerca de donde solía estar la antigua. La cabeza rescatada de la Virgen María es un sombrío recordatorio de lo sucedido. Es una de las estatuas de la Virgen más sombrías que jamás hayas visto en tu vida. Ennegrecida y melancólica, con una mirada hueca, sin vida y triste. Carcaj de flechas. Los guerreros escitas de la estepa euroasiática eran poderosos señores de los caballos que quizás también estuvieran tan enfermos de la cabeza como Buffalo Bill. Galopaban por el paisaje cubierto de hierba, lanzaban flechas a sus enemigos y vivían en campamentos nómadas. Sus mujeres eran guerreras legendarias y se cree que fueron la inspiración detrás del mito griego de los centauros. Según la leyenda, todos los escitas eran excelentes jinetes, aunque seguramente entre ellos debió haber alguno que no supo montar a caballo para salvar su vida. También se creía que eran excelentes arqueros, pero resulta que también podrían haber sido psicópatas enfermos, no tan diferentes de Leatherface en la masacre de Texas. Son 2 asesinos en serie de televisión con los que los he comparado ahora, por lo que lo más probable es que tengas ganas de saber de qué estoy hablando. Un equipo de antropólogos estaba estudiando recientemente artefactos escitas cuando hicieron un descubrimiento espeluznante. Tenían curiosidad por ver cómo el cuero se utilizaba para fabricar sus flechas. Los investigadores asumieron que las pruebas mostrarían cuero de oveja o de caballo. En cambio, las pruebas revelaron que los antiguos escitas fabricaban sus carcaj con piel humana. Es el equivalente antiguo de hacer una pantalla de lámpara de piel humana. Los escitas que vivieron en Ucrania durante el siglo VI a.C. practicaban la guerra psicológica. Los expertos creen que los escitas utilizaban la piel de sus víctimas para hacer carcaj como forma de inspirar miedo y terror. ¡Qué cosa tan increíblemente macabra descubrirlo por accidente! Añade una capa completamente nueva de extrañeza al legado de los escitas. Ya son misteriosos porque no escribieron nada sobre ellos mismos. Vivieron en Siberia, China, Ucrania y prácticamente toda Euroasia desde el 900 hasta el 200 a.C., pero los escitas dejaron poco de sí mismos. Los registros conservados de otras civilizaciones confirman que fueron pioneros en el combate a caballo. Eran nómadas, no construyeron ciudades sino que eligieron vivir la vida en el camino eterno. Los escitas estaban tan estrechamente relacionados con sus caballos que los eruditos modernos creen que los griegos obtuvieron de ellos la idea de los centauros. Nadie había imaginado jamás que estaban desollando humanos y usando su piel como cuero. Zapatos antiguos. Dirijamos nuestra atención de lo espeluznante y repugnante a lo mundano pero emocionante. En 1938, el antropólogo Luther Cressman descubrió un misterioso par de zapatos en una cueva cerca de Fort Rock en el centro de Oregón. Los zapatos resultaron tener alrededor de 10.200 años. Son los zapatos más antiguos del mundo. No sé por qué creo que el calzado antiguo es tan interesante. Siempre me ha encantado este tema. Aunque los seres humanos han usado zapatos durante al menos 100.000 años, ya no queda ningún par físico. Solo piensa en lo rápido que se deterioran tus zapatos después de un año de caminar sobre la acera. Ahora imagina que tus zapatos están hechos de artemisa y estás persiguiendo antílopes para alimentar a tu familia. Tus zapatos se desgastarán bastante rápido. Definitivamente no van a durar 100.000 años. Estos artefactos, bueno, técnicamente es un artefacto, pero hay 2. Se conocen como Fort Rock Sandals. Puedes verlos tú mismo en el Museo de Historia Natural y Cultural de Eugene. Fueron elaborados por humanos prehistóricos utilizando corteza y fibras de artemisa. No eran exactamente zapatos, más bien sandalias. Sal al jardín y teje algunos hilos de hierba para hacer chanclas. Y eso es básicamente lo que estás viendo aquí. Mosaicos incomparables.
A tiro de piedra del Coliseo de Roma, los investigadores descubrieron algunos de los mosaicos más increíbles jamás creados. Los científicos del Parque Arqueológico del Coliseo estaban excavando una antigua casa que creen que perteneció a un senador romano cuando encontraron los mosaicos. Estos hermosos ejemplos de arte antiguo se hicieron usando conchas, trozos de mármol blanco, trozos de vidrio y azulejos azules de Egipto. El ministro de Cultura de Italia, Gennaro San Giuliano, los describió como un auténtico tesoro. Los mosaicos son incluso más antiguos que el imperio, datan del siglo II a.C., que fue durante la época republicana tardía de Roma. Los mosaicos muestran diversas escenas figurativas. Uno muestra una ciudad costera con altas torres y barcos flotando inquietos sobre las olas del océano. Las fotos son preciosas, parecen ser las condecoraciones originales de lo que se conoce como domus, la antigua versión romana de una mansión. Definitivamente eran propiedad de un rico ciudadano de clase alta. ¿En qué habitaciones crees que estaban las paredes decoradas? Si fuera tu domus, ¿pondrías los mosaicos en tu dormitorio, quizás en la cocina o en el salón? Los investigadores creen que los mosaicos épicos estaban ubicados en los múltiples comedores de la casa. Los senadores romanos no tenían un solo lugar para comer, tenían varios comedores donde celebraban costosos banquetes. Estos mosaicos se habrían colocado en la pared donde los invitados podrían quedar impresionados con las increíbles obras de arte. Hay un mosaico en particular que me gusta bastante. Está en lo que los investigadores creen era la sala de recepción, como un enorme vestíbulo. El mosaico presenta paisajes y hojas de loto que brotan de jarrones junto con tridentes y extraños instrumentos musicales. El Valle de los Reyes. Si pudieras dar un paseo por el Valle de los Reyes sin saber dónde estás, no sería tan emocionante. Estarías caminando por un desierto montañoso, cubierto de arena y cubierto por un cielo azul infinito. Pero esto no es un páramo, es el cementerio más importante de la historia de Egipto. Durante 500 años, la realeza egipcia fue llevada a este páramo desolado y enterrado en tumbas tan profundas que uno pensaría que conducían directamente al infierno. Es broma, tal vez directamente al inframundo. Se han encontrado muchos descubrimientos locos en el Valle de los Reyes, demasiados para discutirlos. Permítanme centrarme en el descubrimiento más reciente de 4 depósitos de artefactos. El egiptólogo Afifi Ghanim dijo que los artefactos fueron enterrados como parte de un ritual justo antes de la construcción de una nueva tumba. Fue para buena suerte. Los constructores tomaron cajas y las llenaron con cabezas de vaca, jarrones, hojas de pedernal y otras chucherías. Luego los enterraron como un ritual para asegurarse de que nadie muriera durante la construcción. Como puedes imaginar, cavar tumbas era un negocio arriesgado. Ese es el descubrimiento más reciente, pero ¿qué pasa con algunos viejos descubrimientos locos? En 1992, Howard Carter reveló la tumba del rey Tutankamón, aquí mismo en el Valle de los Reyes. Fue este descubrimiento el que por sí solo sedujo al mundo moderno para que adulara al antiguo Egipto durante el siglo siguiente. La tumba estaba llena de artefactos increíbles y extraños. Artefactos como una daga hecha de hierro que fue extraída de un meteorito. También tenía otra daga de oro macizo. Había un pequeño cofre de madera dentro de la tumba de Tut que Howard Carter abrió para encontrar una cabeza de leopardo mirándolo. Para su sorpresa, la cabeza cortada del leopardo estaba bañada en oro. También en la caja había una bufanda de lino envuelta alrededor de un manojo de pequeños anillos de oro. Se cree que el pañuelo pertenecía a un saqueador que fue atrapado a mitad de camino intentando saquear la tumba. Luego la tumba fue sellada y nadie más entró en ella durante 3200 años. El cerdo prohibido. Durante una excavación reciente que tuvo lugar en Jerusalén, los arqueólogos encontraron un esqueleto de cerdo. Fue descubierto enterrado bajo los escombros de un edificio que se levantó hace 2700 años. Los huesos triturados del cerdo hacen que parezca como si hubiera sido aplastado por los escombros que caen. El cerdo no estaba solo. A medida que los arqueólogos continuaron su investigación, siguieron encontrando más esqueletos. Descubrieron huesos de vacas, ovejas, aves y gacelas.
Muchos de estos animales claramente habían sido masacrados, a juzgar por las marcas de cortes y quemaduras en sus huesos. Los arqueólogos también encontraron restos destrozados de ollas de cocina, lo que significa que estas criaturas seguramente fueron consumidas. Quizás este edificio fuera un restaurante. Tal vez era un restaurante de comida rápida donde se podía pedir una hamburguesa de gacela con huevos de cuervo. Nadie lo sabe realmente, aunque hay una cosa segura: el cerdo estaba en el menú de la antigua Jerusalén. Si estás familiarizado con las costumbres judías, sabrás que los judíos no comen cerdos. La carne de cerdo es la carne prohibida, totalmente prohibida según las leyes del Kashrut. Las leyes provienen de la Biblia, interpretadas del libro del Levítico y del libro del Deuteronomio. Al pueblo judío solo se le permite consumir animales que tengan pezuña hendida y que rumien. Debe haber llevado un tiempo convencer a todos de que dejaran de comer cerdos. Quizás no se consumía mucho hace 2700 años, pero algunas personas definitivamente comían carne de cerdo. Un hallazgo con clasificación X. La antigua ciudad de Viminacium en Serbia fue una de las fortalezas más poderosas del Imperio Romano en Europa del Este. Textos antiguos de hace 2000 años informan que en la ciudad vivían aproximadamente 45.000 personas, protegidas por 2 legiones romanas bien armadas. La ciudad ha sido excavada desde 1882, pero solo ahora se ha revelado al público un descubrimiento extraordinariamente clasificado como X. Los arqueólogos descubrieron lo que creen que era un carrillón de viento, solo que este timbre de viento no era muy familiar. El carrillón de viento estaba hecho de un falo mágico que colgaba entre 2 piernas. También tenía alas y cola, y estaba decorado con 4 cascabeles. Este era el tipo de decoración que quizás hayas visto colgada frente a la puerta de entrada de un romano hace 2 milenios. Aunque el artefacto no es tan inusual como creo, los romanos estaban obsesionados con los objetos de forma fálica. Los llevaban como amuletos alrededor del cuello. Hicieron lámparas con forma de genitales masculinos. También estaban obsesionados con crear mosaicos gigantes decorados con partes de niños. Además, a los romanos les encantaban las campanas de viento, que creían que funcionaban para ahuyentar a los espíritus malignos. Los romanos colgaban campanas de viento fuera de sus casas, creyendo que combatían el mal que intentaba entrar. Eran tan populares que se han encontrado campanas de viento en los mismos límites del Imperio Romano en Inglaterra, muy al norte, en el Muro de Adriano. Tiene sentido que los romanos combinaran 2 de sus cosas favoritas: campanas de viento y salchichas. Cuidado del cabello en la Edad del Bronce. Antes del inicio de un proyecto de construcción de una carretera en el sur de Gales, los arqueólogos completaron una pequeña excavación. Esto es algo típico que se debe hacer para garantizar que el proyecto de construcción no destruya ningún resto antiguo. Los arqueólogos encontraron un entierro cremado de la Edad de Bronce alrededor del año 1300 a.C. Dentro de la tumba había un peine de madera. Reveló información inesperada sobre los hábitos de cuidado del cabello de los antiguos galeses. El investigador Mark Collard dijo que el peine es bastante singular. En la mayoría de los entierros de cremación de la Edad del Bronce, los arqueólogos encuentran trozos de metal y otros artefactos aleatorios, pero encontrar un peine de madera de 8 dientes parcialmente quemado es algo especial. Obviamente no se quemó junto con su dueño original durante la cremación. Junto al peine, los excavadores encontraron un pequeño anillo de oro. El anillo también tuvo mucho que ver con el cabello. En Gran Bretaña e Irlanda durante la Edad del Bronce, la gente usaba artefactos llamados anillos de bloqueo para sujetar su cabello. Se trataba de pequeños anillos dorados que tenían una abertura en forma de cono en cada extremo. La mejor manera que puedo intentar explicarlo es describiendo una goma para el pelo, solo que esta estaba hecha de oro. Tanto hombres como mujeres los llevaban en el pelo, pero solo si eran ricos. Los miembros de la élite de la sociedad habrían tenido quizás docenas de coleteros dorados. Se podría decir que estaban obsesionados con su cabello. Es por eso que en tantos entierros se encuentran anillos de seguridad y peines. También usarían anillos de plata y cobre para realzar y acentuar el color natural de su cabello. La gente de la Edad del Bronce no era bárbara. A menudo estaban tan obsesionados con su apariencia como lo está la gente hoy en día. Necesitamos un tutorial sobre anillos para mechones de cabello. Naufragio misterioso.
En Florida, la construcción de una carretera reveló recientemente un naufragio completo lleno de artefactos. Los arqueólogos revelaron zapatos, monedas y otras impresionantes reliquias de un desastre ocurrido en 1869. El trabajo de construcción fue estándar y rutinario. Nada era fuera de lo común hasta que, de repente, los trabajadores de la carretera encontraron oro. Bueno, no oro literal. Los restos de madera de una embarcación de 6 metros largo aparecieron a unos 3 metros debajo de la superficie. El descubrimiento se realizó cerca del Puente de los Leones en San Agustín. Esto no está exactamente en medio de la nada, sino justo en el centro de la civilización moderna. Según los informes, los arqueólogos estaban tratando de estabilizar la vasija y extraerla antes de que la madera se pudriera rápidamente. Habría estado bien dejarlo bajo tierra, pero la exposición al aire y al medio ambiente destruiría rápidamente los trozos de madera restantes. Pero los arqueólogos pudieron recuperar un montón de artefactos. Uno de los artefactos es una vieja linterna que debió usarse a bordo para ver hacia dónde se dirigía el barco por la noche. La lámpara funcionaba con aceite. También se encontró cerca un par de mitades de coco que tal vez se usaron como vasos para beber. Pero, ¿para qué servía el barco y cómo quedó atascado a 3 metros debajo de una ciudad moderna en Florida? El líder de la excavación, el Dr. James Delgado, cree que el barco se utilizaba para pescar y recolectar mariscos. Era pequeño, probablemente solo tenía un mástil y estaba diseñado para usarse en aguas poco profundas. Era un barco de carroñeros, alguien que saqueaba los bajíos en busca de cualquier cosa que pudiera comer o vender. ¿Cómo acabó enterrado? Es algo de lo que nadie tiene idea. El libro órfico. Hace unos 60 años, justo al lado de un río en el oeste de Bulgaria, la construcción de una carretera condujo a un descubrimiento verdaderamente notable. El hecho de que ahora esté en el tercer descubrimiento realizado durante la construcción de la carretera es una coincidencia realmente extraña y no era mi intención en absoluto. Pero no vayas a ninguna parte porque este descubrimiento es mucho más impresionante que los últimos dos. Los trabajadores de la construcción encontraron el libro más antiguo de la historia de la humanidad. Así es, el libro más antiguo que existe. Proviene del año 600 a.C. y estaba hecho de oro macizo. También fue escrito en el idioma extinto de los etruscos, un grupo al que se hace referencia como el pueblo antiguo más misterioso de Europa. Hay mucha información que desentrañar, así que comencemos con el libro físico. Es un artefacto increíblemente genial. El libro consta de 6 páginas labradas en oro de 23.82 quilates, casi 24, pero solo por un pelo. Las páginas están conectadas por una serie de anillos dorados, algo así como un calendario o un libro ilustrado para niños. Tienes que pasar cada página hacia arriba para ver la siguiente. Cada página está decorada con texto e ilustraciones. Hay fotografías de jinetes, guerreros, monstruos míticos e instrumentos musicales. Tras su descubrimiento, expertos de Bulgaria e Inglaterra confirmaron su autenticidad. Los científicos del Museo Nacional de Historia de Sofía, Bulgaria, dijeron que la reliquia es la obra literaria integral más antigua que consta de varias páginas. Aunque el libro órfico, como se lo conoce ahora, no es tan antiguo como los textos de las pirámides, es un libro real. No es una historia escrita en una tablilla de arcilla, no es un cuento bíblico escrito en trozos de papiro, es un libro con encuadernación, único en su tipo de hace miles de años. El libro órfico fue escrito por uno o más etruscos. Nadie sabe exactamente de dónde vinieron los etruscos, pero lo más probable es que fuera Turquía hace 3000 años. Se establecieron en el centro de Italia y se convirtieron en la fuerza dominante de la región. Sus vecinos, una pequeña tribu de donadies, no parecían gran cosa al principio, pero en el siglo IV a.C., los romanos se habían transformado en un gran negocio. Golpearon a los etruscos y los absorbieron en su creciente reino. Desde entonces, nadie ha entendido la lengua etrusca. Por esta razón, el libro órfico permanece sin descifrar. El libro tiene 2500 años, pero nadie puede leerlo porque nadie ha podido descifrar el código del sistema de escritura etrusco. ¿Alguien quiere intentarlo? ¿Quizás usar inteligencia artificial para descifrar el código? Házmelo saber en los comentarios. Número 2. La extinción de los Beothuk. Se ha encontrado un tesoro de artefactos de valor incalculable en Terranova, Canadá.
Terranova es el lugar donde desembarcaron los vikingos cuando llegaron a América del Norte hace 1000 años. Cualquier nuevo hallazgo en la isla siempre resulta muy emocionante para la comunidad arqueológica, pero esta vez los artefactos no tienen nada que ver con los vikingos. Son de una cultura completamente diferente, una cultura que pudo incluso haber destruido a los vikingos en Canadá. En 2016, el arqueólogo Don Pelly descubrió una antigua vivienda de los Beothuk. Los Beothuk era una tribu indígena de habla algonquiana, formada como cultura alrededor del año 1500, pero sus antepasados eran mucho más antiguos que eso. Habían emigrado del continente a Terranova hace 2000 años, al mismo tiempo que se estaba formando el Imperio Romano, pero durante los siglos siguientes pasaron por varias fases culturales. Beothuk fue el nombre de su fase final, cuando vivieron una tragedia inimaginable a manos de los europeos. La evidencia sugiere que solo habían alrededor de 1000 personas Beothuk en la isla cuando llegaron los exploradores italianos. Estaban indefensos cuando los colonos comenzaron a extenderse por sus tierras como una plaga. Pero no era la primera vez que los colonos llegaban a sus costas. Alrededor del año 1000 se cree que los exploradores nórdicos, también conocidos como vikingos, encontraron un grupo indígena en el norte de Terranova. Estos eran los antepasados de los Beothuk, a quienes los vikingos llamaban Skrælingjar. Nadie sabe qué pasó entre los vikingos y los indígenas, pero como los vikingos desaparecieron de la tierra y los Beothuk no, es posible que los exploradores hayan sido destruidos. Los siguientes europeos no desembarcaron en Terranova hasta el explorador italiano John Cabot en 1497. Los Beothuk hicieron todo lo posible para evitar el contacto con los europeos. Lamentablemente fue una batalla perdida. Los asentamientos europeos continuaron creciendo a lo largo de los bordes de la isla, empujando a los pueblos indígenas hacia el centro. El último refugio del grupo indígena de Terranova fue el lago Beothuk. Siglos de lucha contra las enfermedades europeas los habían dejado débiles. Habían perdido sus rutas migratorias críticas debido a la rápida expansión de los pueblos y ciudades coloniales. También perdieron la batalla por los recursos naturales, con un número cada vez mayor de europeos robándose su pescado y su madera. Durante casi 2000 años, los Beothuk habían mantenido su número por debajo de 1000 y habían vivido en abundancia en la isla. Todo eso cambió gracias a los europeos. En 1829 murió el último de su pueblo. Shaunaditit fue el último Beothuk, el último miembro de toda una raza de personas. Es pertinente mencionar que fue capturada como prisionera por cazadores de pieles ingleses, expuesta a sus enfermedades y murió de tuberculosis. Imagínate ser el último de tu gente con vida en una isla tomada por invasores de otro mundo. Luego te capturan como a un animal y te mueres tosiendo. Ese fue el fin del linaje Beothuk. Hoy en día no queda mucho de Beothuk, lo que hizo que el reciente descubrimiento de la antigua vivienda Beothuk fuera tan emocionante. El pozo circular estaba intacto, con los muros aún en pie, que habían sido erigidos por los Beothuk 200 años antes. En las últimas décadas, arqueólogos aficionados llegaron al lago Beothuk con detectores de metales, desenterrando todos los artefactos posibles y sin dejar nada atrás. Encontrar incluso una sola vivienda es un gran problema. Este es actualmente uno de los sitios más importantes de Terranova. El primer paso para preservarlo fue cartografiar la zona mediante drones. Luego se inspeccionó el terreno mientras los equipos de trabajo retiraban árboles que potencialmente podrían caer en el sitio. Durante los últimos 3 veranos, los arqueólogos han estado trabajando arduamente en las excavaciones. Han descubierto un pequeño tesoro de reliquias importantes de la época de los Beothuk. Encontraron un par de lanzas de ciervo, probablemente tomadas de un asentamiento europeo. Las lanzas se utilizaban para matar caribúes. Los investigadores también encontraron un trozo puntiagudo de hierro que probablemente provenía de un arpón utilizado para cazar focas. Si bien los artefactos no son necesariamente interesantes en el sentido de que fueran solo herramientas, son enormemente importantes para la humanidad. Estas armas antiguas son todo lo que queda de un pueblo que se extinguió, la Vímana. Es posible que haya habido máquinas voladoras gigantes en la India hace miles de años. No puedo decir con certeza si las hubo, pero es una posibilidad basada en antiguos textos hindúes y algunos artefactos realmente extraños. Cuando hablo de textos hindúes antiguos, en realidad me refiero específicamente a los Vedas.
Es una colección de versos hindúes escritos entre el 1500 y el 500 a.C. El contenido del libro existía antes, solo que se transmitió oralmente durante miles de años. Luego, hace 3500 años, la gente empezó a escribir las antiguas leyendas. Si bien no está confirmado, se cree que las historias de los Vedas se remontan a la civilización del Valle del Río Indo, por lo que tienen aproximadamente 9000 años. Las Vedas, al igual que la Biblia hebrea, se puede dividir en diferentes libros. Los historiadores están bastante seguros de que los 100.000 versículos repartidos en los 4 libros principales son los mismos hoy que cuando se escribieron originalmente, lo cual es algo que no se puede decir de la Biblia. La Biblia ha sido traducida a tantos idiomas que encontrar las palabras originales es básicamente imposible, pero los Vedas todavía están en el mismo idioma en el que fueron escritos originalmente. Y ahora, ¿qué pasa con esas máquinas voladoras? Los Vedas contienen mucha información. Hablan sobre cómo observar adecuadamente los rituales religiosos, cómo realizar correctamente cánticos y mantras. También da instrucciones para oficiar una boda y supervisar el funeral. Hay historias sobre la formación del universo, reflexiones sobre el concepto de uno mismo y la verdad. Los Vedas hablan de la devoción, el renacimiento y los diversos dioses, y detalla carros aéreos que suenan sospechosamente a platillos voladores. Según los Vedas, los dioses antiguos volaban por el cielo utilizando carros conocidos como vímanas. Eran carruajes reales que zumbaban en el aire. Llevaron a los dioses al cielo, podían viajar grandes distancias e incluso podían viajar en el tiempo. Los vímanas no solo estaban representados en los Vedas, también se puede encontrar en toda la India, representados en obras de arte antiguas. Historias de hace 1000 años hablan de algo llamado Vimana Griha, una especie de hangar para vehículos donde se almacenaban las vímanas. Vímanas supuestamente se parecían exactamente a lo que la gente hoy en día cree que son naves espaciales, pero estos no eran vehículos para ser utilizados por la gente común. Eran estrictamente para los dioses, quienes desaparecían en sus carros voladores por capricho. ¿Podrían haber sido reales estas máquinas voladoras? ¿Fueron vehículos planetarios utilizados por poderosos extraterrestres a quienes la civilización del Valle Indo entendía como dioses? ¿Y podría existir todavía uno de estos artefactos en algún lugar de este planeta? Quizás encerrado en alguna instalación gubernamental de algún lugar como el Área 51. Número 10. El acantilado de los huevos. En un pequeño pueblo chino rural hay un acantilado que pone huevos. No es un hombre llamado Cliff que pone huevos, sino una roca real que logra producir enormes rocas redondas que se parecen mucho a los huevos de un dinosaurio. Algunos de ellos supuestamente pesan hasta 272 kilogramos. Según los lugareños, se necesita alrededor de 3 décadas para que uno de estos huevos de piedra sea empujado fuera del acantilado y caiga al suelo como un tesoro de piedra en forma casi perfecta de huevo. Es un fenómeno que los científicos aún no han podido descifrar. Es uno de los misterios más extraños de la Tierra y los expertos están perplejos. Este misterioso acantilado se encuentra en la provincia de Guizhou, cerca del pueblo de Gulushai. Esta es la patria ancestral del pueblo Shui, que ha ocupado el área durante más de 1000 años. La parte de la pared rocosa que pone huevos mide unos 20 metros de largo y es una parte aparentemente aleatoria de una montaña sin nombre. Estos huevos de piedra crecen extremadamente lento en la cara del acantilado y se vuelven más y más pronunciados a medida que pasa el tiempo. Puedes verlos ahora mismo saliendo de la roca, pero nadie sabe cuándo exactamente uno se desprenderá y caerá al suelo. Cuando uno de ellos cae, cualquier aldeano que tenga la suerte de encontrarlo se lo llevará a casa y lo adorará. Hasta donde sabemos, hay alrededor de 100 de estos huevos de piedra en el pueblo, guardados como objetos sagrados por las familias. Número 9. Los azulejos de Tring. Escondido en un gabinete especial dentro de las galerías medievales del Museo Británico, hay un conjunto de mosaicos de cerámica muy misteriosos. Estos azulejos son muy singulares, descubiertos hace años en la época victoriana cuando se estaba realizando la restauración de la iglesia parroquial de Tring. Su importancia se reconoció de inmediato y alguien desconocido se los llevó, los escondió en un lugar seguro y los transmitió de generación en generación hasta que finalmente encontraron su camino al museo. Los azulejos
mosaicos provienen del siglo XIV, creados magistralmente con una técnica conocida como escagrafiado. Solo hay 3 de estos mosaicos muy especiales. No se han encontrado otros en Gran Bretaña hechos con la misma técnica. Se han encontrado algunos en Francia, pero absolutamente ninguno en las Islas Británicas. Nadie sabe por qué se usaron en la iglesia parroquial de Tring. Aún más misterioso es lo que hay en las baldosas. Cada una representa escenas de la infancia de Jesucristo, pero las escenas son un poco extrañas. En realidad, extraño apenas describe cuán extrañas son las escenas en los mosaicos. Una escena es de un grupo de niños metidos en un horno, aparentemente por el mismo Jesús. Otra lo muestra bendiciendo una fiesta familiar y la otra lo muestra haciendo milagros. Los milagros son bastante estándar, pero Jesús poniendo a los niños en un horno definitivamente está un poco fuera de los libros. Hasta el día de hoy, nadie sabe por qué los azulejos terminaron en la iglesia, ni quién creó las curiosas imágenes en ellos. Número 8. La roca del equilibrio, Kummakkavi. En la leyenda finlandesa, la roca de equilibrio Kummakkavi fue creada por gigantes. Si bien eso puede parecer completamente irreal, la ciencia realmente no ha encontrado una mejor explicación. La extraña roca Kummakkavi se traduce como roca extraña, que se puede encontrar en medio del bosque de Finlandia. Es una roca enorme, una piedra enorme que podría aplastar tu casa y se equilibra perfectamente sobre otra piedra mucho más pequeña. Es tan extraño que desde que los antiguos la descubrieron, inventaron historias fantásticas sobre cómo llegó allí la piedra. Los antiguos pensaron que lo único que tenía sentido era que los gigantes la habían colocado allí. Sin embargo, los científicos dicen que fueron los glaciales. La única explicación que se les ocurre a los científicos modernos es que cuando los glaciares, que alguna vez cubrieron casi toda Finlandia, se retiraron hace 8000 años, trajeron rocas gigantes y pedazos de escombros con ellos. Y a medida que el glaciar se derretía, esta roca gigante en particular se destapó lentamente y apareció la roca en posición en la cual la encontramos ahora. Fue una casualidad total que la roca gigantesca terminara en equilibrio sobre la roca más pequeña, y es un milagro que aún no se haya volcado. Aunque no hay forma de probar científicamente sin lugar a dudas que se trataba de glaciares, todavía tiene un poco más de sentido de que los gigantes fueron los que realizaron esto como un acto de equilibrio con las piedras hace millones de años. Número 7. La zona del silencio. La zona del silencio no contiene artefactos extraños, pero sin duda es uno de los lugares más raros y misteriosos del mundo. Es un lugar infamemente mágico en Durango, en México. Las señales de radio y televisión supuestamente se codifican cuando pasan por la línea invisible de la zona del silencio. Los lugareños dicen que las brújulas no funcionan correctamente y supuestamente se ha visto algunas personas desapareciendo como fantasmas en el aire. Este lugar ha sido llamado el Triángulo de las Bermudas de México y nadie parece entender por qué ocurren tantas cosas peculiares aquí. Aún más extraño es que en 1970 Estados Unidos arrojó accidentalmente un cohete a Athena en el área, se hundió en la tierra y los soldados estadounidenses tuvieron que ir a desenterrarlo. Sin embargo, según los expertos, esto es lo que hace que la zona sea tan inusual: la interrupción de la tecnología y las desapariciones. Todo se atribuye a 3 cosas principales. Primero, depósitos subterráneos de magnetita. En segundo lugar, los restos de meteoritos que impactan en esta parte del desierto con una frecuencia anormal. Y tercero, actividad celestial, particularmente visitas de aliens. De estas 3 cosas, ¿cuál tiene más sentido para ti? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. La ciudad del volcán Maya. Un equipo de expertos exploró recientemente una ciudad maya perdida que se derrumbó dentro del cráter de un volcán. Como algo sacado directamente de una película de ciencia ficción, se encontró una ciudad literal dentro de la boca de un volcán. Por supuesto, el volcán no ha estado activo durante mucho tiempo. En realidad está inundado a 1524 metros sobre el nivel del mar en las aguas altas de Guatemala. La ciudad fue construida alrededor del año 400 a.C. y alguna vez fue una próspera metrópolis maya. Había cientos de casas, grandes templos dedicados a poderosos dioses mayas, todo lo que cabría esperar de una antigua ciudad maya. En estos días, sin embargo, está sumergida en el lago volcánico de Atitlán. La ciudad está debajo de unos 20 metros de agua y, según el Instituto Nacional de Antropología de México, fue un evento catastrófico que provocó el colapso de la ciudad y la hundida de la población local. El único problema es que nadie está realmente seguro de que fue ese evento. Todo lo que sabemos es que sucedió algo importante. La boca del volcán se hundió y, para hacer las cosas aún más misteriosas, esta es la tercera ciudad perdida que se encuentra dentro del volcán inundado. También está Samabaj y Xutinamid, las cuales sufrieron el mismo destino misterioso hace aproximadamente 1800 años.
Número 5. El pilar de piedra antigravedad. El pilar de piedra antigravedad en el estado indio de Karnataka es una maravilla de la ingeniería. Este estado tiene el segundo mayor número de monumentos históricos cubiertos de templos hindúes, increíbles piezas de arquitectura hindú del siglo XII y miles de hermosas esculturas, y finalmente pilares ornamentados tallados. Pero el pilar antigravedad es absolutamente único. Ubicado en el templo Vijayanarayana de Velur, encargado por el rey Vishnu Vardhana alrededor del año 1117 después de Cristo. Se necesitaron 103 años para completar el templo que está dedicado al dios Vishnu. He aquí por qué el pilar se considera uno de los grandes misterios arquitectónicos de la India. En primer lugar, mide 13 metros de altura. Es un pilar monolítico tallado en esteatita sin base ni ningún tipo de cimentación. Está parado sobre una plataforma tallada en granito en forma de estrella, sin nada que lo mantenga firme. No tiene soporte, no está fijado a la plataforma con ningún tipo de mortero, solo se apoya en 3 lados. Hay un hueco gigante debajo de él y la estrella de granito, y sin embargo milagrosamente no muestra signos de caerse. Ha estado allí durante casi 1000 años desafiando la gravedad. Para poner esto en perspectiva, es como si pusieras un lápiz de casi 15 metros de alto en el extremo de un borrador. Lo dejarías en pie y nunca se caería. Número 4. La pirámide blanca. La pirámide blanca de Xi'an en China realmente es materia de leyendas. En la década de 1940, un grupo de miembros del Servicio de Estados Unidos informó haber visto una pirámide blanca pura, de aproximadamente 305 metros de altura. Si es cierto, eso haría de esta pirámide la más alta del mundo. El problema en estos días es que nadie ha visto la pirámide, y para ser completamente honesta, la historia está un poco fuera de lugar. En 1945, el piloto del cuerpo aéreo del ejército de los Estados Unidos, James Guzman, vio una enorme pirámide de color blanco puro coronada con una joya mientras volaba sobre Xi'an. 2 años después, el coronel Maurice Sheehan le dijo exactamente lo mismo al New York Times. Incluso publicaron un artículo en 1947, y aquí está la leyenda. En la región alrededor de Xi'an hay alrededor de 400 pirámides. Estas no son como las antiguas pirámides de Egipto, son más como montículos gigantes de hierba y tierra. Son monumentos que estaban hechos de tierra, palos y rocas, y en estos días han decaído bastante, pero debido a la gran cantidad de pirámides cubiertas de vegetación en la región, no es muy difícil pensar que podría haber una gigante blanca. El gran misterio ahora es que si esos miembros del Servicio de Estados Unidos realmente la vieron, ¿en qué lugar del mundo está? Número 3. El tesoro perdido del rey Juan. Un detector de metales en Inglaterra cree que acaba de descubrir un antiguo tesoro perdido en una granja en un antiguo pueblo inglés. Su nombre es Raymond Kossuth y encontró una pequeña colección de artefactos medievales de hace 800 años. No reveló la ubicación exacta del sitio por temor a que otras personas con detectores de metales le quitaran sus tesoros. Sin embargo, dice que la propiedad perteneció alguna vez al rey Juan de Inglaterra y que los tesoros que encontró son solo una fracción de un tesoro más grande enterrado en algún lugar bajo tierra. La leyenda del tesoro se remonta al año 1216. El rey Juan, que firmó la Carta Magna justo un año antes de su muerte, cruzaba lo que entonces se llamaba The Wash. Se trataba de un estuario que dividía las zonas de Lincolnshire y Norfolk. Cuenta la leyenda que cuando el rey cruzaba The Wash, perdió un gran y valioso tesoro. Antes de que pudiera volver a buscarlo, murió de disentería porque bebió cerveza envenenada. El tesoro ha estado desaparecido desde entonces. Algunos historiadores dicen que es solo una leyenda, pero John cree que es real. Todo lo que ha encontrado hasta ahora son algunos artefactos aleatorios, como clavos y hebillas de metal, pero está seguro de que en algún lugar allá abajo hay un montón de oro, zafiros, esmeraldas brillantes y rubíes grandes y costosos. Número 2. Altar misterioso de la Iglesia del Santo Sepulcro. La Iglesia del Santo Sepulcro es con mucho el lugar más sagrado de toda la Tierra Santa. La iglesia supuestamente fue construida en el mismo sitio donde Jesucristo fue crucificado, sepultado y luego resucitado. Esto en sí lo convierte en uno de los lugares más místicos y misteriosos, en particular lo referente a la religión. Pero en los últimos días se ha desvelado un misterio mucho más tangible. Contra una pared en la parte trasera de la iglesia, los arqueólogos redescubrieron una losa de piedra que alguna vez se usó como altar en la época medieval. Esta losa, que había sido empujada contra la pared trasera y completamente olvidada durante siglos, fue una vez una pieza de un altar mayor medieval utilizado dentro del santuario durante la liturgia principal de la iglesia. Es casi seguro que el altar formó parte de la estructura principal en algún momento alrededor de 1149 y fue utilizado por el clero católico para celebrar misa durante los días de las cruzadas. De hecho, se usó hasta que los cruzados abandonaron Jerusalén.
Jerusalén. Posteriormente, el altar fue utilizado por sacerdotes ortodoxos griegos hasta 1808. Fue entonces cuando el brutal incendio arrasó la iglesia, dañó el altar y lo arrojó por la parte de atrás. Luego se sentó allí completamente olvidado durante más de 200 años. Número 1. La Cueva de Royston. La Cueva de Royston se encuentra debajo de las calles de la ciudad de Royston, en Hertfordshire, en Inglaterra. Es una de las cuevas más misteriosas, no solo en Inglaterra, sino del mundo entero. Lo que sabemos es que la cueva definitivamente está hecha por el hombre. Fue construida en forma de campana, una cámara hundida tallada en el techo de roca, debajo del cruce de una vía romana prehistórica llamada Ignet Way y la antigua calzada romana llamada Ermine Street, que una vez conectaba la ciudad de Londres con York. La cueva en sí mide aproximadamente 7 metros de altura y unos 4.6 metros de diámetro. Una vez hubo un podio octagonal en el interior y un marco de madera que dividía la caverna en 2 niveles y sostenía una plataforma de madera elevada. Sin embargo, estos artefactos se han deteriorado desde entonces y realmente no sabemos para qué se usaron. Ahora viene la parte buena. La cueva está decorada con algunas de las tallas rupestres más caóticas que se hayan encontrado en cualquier lugar. Las paredes están decoradas con extrañas tallas que parecen tener un gran significado religioso. Vemos imágenes de la crucifixión, tallas de la iglesia del Santo Sepulcro en Israel, junto con imágenes de la Sagrada Familia, Santa Catalina y San Lorenzo, y otras figuras importantes del siglo XIII. También hay tallas de Jesucristo, sus discípulos y montones de santos y mártires. El misterio es que nadie sabe para qué se usó la cueva o quién la construyó. Una de las teorías predominantes es que la oscura caverna subterránea se utilizó como lugar de reunión secreto para miembros importantes de los caballeros templarios. La historia nos cuenta que tenía un bastión en el cercano pueblo de Baldock, y entonces tiene sentido que tuvieran su lugar de reunión secreto cerca. Sin embargo, nadie sabe si esta teoría es cierta. Tampoco sabemos cuándo fue abandonada la cueva ni cuál pudo haber sido su función. Número 9. La piedra Benben. La piedra Benben era sagrada para los egipcios, quienes la guardaban en un templo dedicado al dios Atum de la antigua ciudad de Heliópolis. Benben también es un término que se usa para describir la punta de un obelisco o la piedra angular de una pirámide. Hay varias historias de creación en la mitología del antiguo Egipto. Según una, la piedra Benben surgió de las aguas oscuras de un abismo primordial llamado Nu, donde sirvió como lugar para aterrizaje de Atum. En ese momento, el mundo consistía solo en oscuridad y caos. Al aterrizar, Atum se dio cuenta de que estaba completamente solo y que el mundo era un lugar bastante deprimente. Comenzó a crear la vida y los dioses e hizo que se hicieran cargo del proceso de la creación mientras él permanecía en la piedra Benben. En algún momento, Atum comenzó a preocuparse por los dioses que había creado, por lo que se quitó el ojo y lo envió en una misión de búsqueda. El ojo regresó con los dioses, lo que provocó que Atum derramara lágrimas de alegría sobre la piedra, que se convirtió en personas. Si la piedra Benben original existió alguna vez, se ha perdido. Algunos dicen que el artefacto en sí y la ciudad en la que se encuentra, Heliópolis, fueron hechos por extraterrestres. Abundan las teorías de conspiración asociadas con la cultura del antiguo Egipto, y esta es simplemente una de las muchas. Tal vez porque esta cultura antigua tenía símbolos, estructuras y prácticas culturales tan fascinantes e icónicas que la intervención extraterrestre parece ser la única explicación. Número 8. Castillo de Sersevan. Ubicado en la actual provincia de Diyarbakir, en Turquía, el castillo de Sersevan es una ruina remota que se encuentra en lo alto de una colina que domina una vasta llanura. Data de hace 3000 años y ha sido destruido y reconstruido varias veces desde que cayó bajo el control asirio durante la Edad Antigua. La estructura fue reconstruida por última vez durante la época romana, tiempo durante el cual contó con una legión de 1200 soldados. El castillo de Sersevan fue abandonado después de caer bajo el dominio islámico y ha permanecido deshabitado durante 1400 años. Las excavaciones que se llevaron a cabo en 2014 encontraron todo en su lugar original. El castillo y su contenido estaban asombrosamente intactos, gracias a que no se habían usado ni tocado durante tanto tiempo. Dentro del castillo hay un templo de Mitra. Solo hay 22 templos de este tipo conocidos en todo el mundo, y el de Sersevan es el mejor conservado de todos. El mitraísmo es más antiguo que el cristianismo. Es una misteriosa religión de la antigua Roma que adoraba al dios Mitra y otorgaba una gran importancia a los cuerpos celestes. Inspiró a soldados del castillo a interesarse por el cielo nocturno e involucró rituales e iniciaciones secretas. Los arqueólogos han encontrado numerosos símbolos aquí que no pueden explicar ni encontrar en ninguna fuente histórica. Creen que los símbolos tienen algo que ver con
con el culto a Mitra. Hay rumores en toda la provincia de que varias familias estadounidenses cuyos nombres aparecen con frecuencia en las teorías de conspiración han visitado el castillo y han participado en extraños rituales. En cualquier caso, parece que los expertos están de acuerdo en la importancia del sitio. El castillo se agregó a la lista inicial del Patrimonio Mundial de la UNESCO el año pasado y, según se informa, tiene muchas probabilidades de ingresar a la lista permanente. Número 7. Esfera misteriosa de Betts. En 1974, una familia que vivía en Fort George Island, en Florida, afirmó haber encontrado una extraña esfera de metal en su patio trasero. Con unos 20.3 centímetros de diámetro y un peso de 10 kilogramos, era más grande y pesada que una bola de boliche. Al principio la familia creyó que era una bola de cañón dejada por los colonizadores españoles, pero el objeto, apodado esfera misteriosa de Betts por sus descubridores, estaba inusualmente limpia y brillante para ser un objeto tan antiguo o que había estado en el suelo durante tanto tiempo. También parecía estar hecha de acero inoxidable, que no se utilizó durante el período colonial. Además de eso, la esfera parecía tener una mente propia. De la nada, comenzó a moverse por sí sola, vibrando y haciendo ruidos inexplicables. Cuando un miembro de la familia tocaba la guitarra, la esfera reaccionaba haciendo un ruido palpitante. Un día, mientras la familia Betts hacía rodar la esfera por el suelo, cambió de dirección al azar y volvió a la persona que la hizo rodar por última vez. El perro de la familia también respondió de forma extraña a la esfera, llorando y tapándose los oídos con las patas. El ejército de los Estados Unidos realizó sus propias pruebas en la esfera. Hablando con periódicos locales, la matriarca de la casa, Gary Betts, afirmó que un examinador independiente encontró ondas de radio y campo magnético que rodeaba el objeto. Un portavoz de la Marina, por otro lado, dijo al periódico que, si bien no pudieron identificar la esfera, creen que está hecha por el hombre y que es inofensiva. Los teóricos de la conspiración creen que la esfera fue creada utilizando tecnología alienígena antigua avanzada. Sin embargo, hasta el día de hoy las afirmaciones sobre su extraño comportamiento siguen siendo cuestionables, lo que lleva a la mayoría a estar de acuerdo con la conclusión militar de que es un objeto ordinario. ¿Qué les parece esta misteriosa esfera? Déjenme saberlo abajo en los comentarios. Número 6. Piedras guía de Georgia. En el condado de Elbert, en Georgia, hay una colección de 6 tabletas de granito dispuestas en forma de estrella, conocidas como Georgia Guidestones o apodadas Stonehenge estadounidense. Están grabadas con una serie de reglas que su comisionado cree que las personas deben seguir para restaurar a la humanidad después de un apocalipsis. En la parte superior del monumento hay un breve mensaje escrito en 4 idiomas: griego, cuneiforme babilónico, sánscrito y jeroglíficos egipcios. Las reglas en sí están escritas en 8 idiomas, incluidos inglés, español, suajili, indio, hebreo, árabe, chino y ruso. Entre las 10 pautas se incluyen reglas como equilibrar los derechos personales con los deberes sociales, gobernar la pasión, la fe, la tradición y otras cosas con una razón templada, y no ser un cáncer en la tierra, dejar espacio para la naturaleza. En 1979, un hombre que deseaba ocultar su identidad contrató una empresa local de acabados de granito para construir un monumento que contenía instrucciones para el establecimiento de la sociedad. Las partes involucradas acordaron destruir los planos de la estructura una vez construida. El hombre extraño se hacía llamar R.C. Christian y aparentemente tenía dinero ilimitado para el proyecto. Insistió en que toda la información sobre su identidad se ocultara estrictamente al público. Hay varias teorías de conspiración sobre quién era, incluidos los rumores de que el nuevo orden mundial o los satanistas estaban detrás de la piedra guía. Estas remotas ideas han llevado al vandalismo extremo, pero no han acercado a nadie a la identificación de los comisionados del momento. Hasta el día de hoy, todo lo que se sabe sobre el patrocinador anónimo es que son, según la declaración del propio monumento, un pequeño grupo de estadounidenses que buscan la edad de la razón. Entonces, ¿quién crees que puede estar detrás de la comisión de estas reglas para restablecer la sociedad después del apocalipsis? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y también asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho, y haz clic en me gusta para no perderte ningún próximo video. Número 5. Cuña de Ayut. La cuña de Ayut es un artefacto fuera de lugar, algo que no encaja con el tiempo, el lugar o el contexto en el que se encuentra. Descubierta en Rumania en 1974, la cuña de aluminio de 1.8 a 2.3 kilogramos supuestamente data de al menos 11.000 años, mucho antes de que se descubriera el aluminio. Según los informes, un grupo de trabajadores de la construcción descubrió la cuña enterrada bajo 10.7 metros de arena, junto a 2 huesos de mastodonte. Un donante anónimo regaló el artículo al Museo de Historia de Transilvania
Pensilvania, donde permaneció sin reconocimiento en un depósito hasta 1995, cuando los editores de una revista de ovnis lo redescubrieron. Según los huesos de mastodonte junto al que se encontró, la piedra podría tener entre 11.000 y varios millones de años, pero no ha sido fechada científicamente y tal vez podría haber otra explicación de por qué el objeto se encontró donde estaba. El aluminio metálico no existió hasta 1825, lo que provocó que muchas personas se lanzaran de cabeza a las teorías sobre orígenes extraterrestres de la cuña. Algunos entusiastas de la pseudociencia creen que es una pieza de tren de aterrizaje de una nave alienígena. Otros piensan que un viajero del tiempo del futuro dejó atrás una cuña durante una salida apresurada para escapar del ataque de un mastodonte. Para consternación de los teóricos de la conspiración, lo más probable es que la cuña sea un diente que se cayó de una excavadora, y de hecho es de origen muy moderno. Parece envejecido porque está hecho de un tipo de aluminio que se oxida rápidamente, pero hay pocas dudas entre los expertos de que la cuña es cualquier cosa menos antigua y que probablemente se cayó en una máquina de construcción. Número 4. Espada china en América del Norte. En 2014, un cazador de artefactos aficionado supuestamente descubrió una antigua espada china parcialmente expuesta junto a un arroyo en el estado de Georgia. Es uno de los varios objetos, aparentemente chinos, que han aparecido en Estados Unidos en los últimos años. El arma de 30 centímetros de largo fue identificada provisionalmente como hecha de un mineral raro llamado larcidita, que se encuentra en los hemisferios norte y sur, pero se necesitan más pruebas para determinar con certeza el tipo y el origen del material. Según los informes, la espada es el único objeto de este tipo que se haya encontrado en América del Norte. Para algunos, eso significa que la gente viajó al continente desde China durante la era precolombina. Si esto fuera cierto, reescribiría la historia y nuestra comprensión del movimiento humano pasado. Pero las pruebas mostraron que el suelo alrededor de la espada se removió en algún momento y los expertos no pudieron identificar muchos de los símbolos y formas de la espada. Algunos eruditos sostienen que el artefacto refleja una posible conexión entre el simbolismo y la mitología de los antiguos chinos y olmecas, y el debate ha estado en curso durante más de un siglo. Desafortunadamente hay poco seguimiento a los artículos que anunciaron el descubrimiento de la espada en 2015, lo que deja al mundo preguntándose si es un artefacto genuino, y de ser así, cuándo y dónde se originó, pero probablemente sea seguro decir que los expertos de la corriente principal no aceptaron la exageración o escucharíamos mucho más al respecto. Número 3. Martillo de Londres. Mientras paseaba con su amante secreta en Londres, Texas, en 1936, un hombre llamado Max Hahn descubrió un artefacto hecho de madera y hierro incrustado en una concreción rocosa de 400 millones de años. Se ha fechado de manera no concluyente en algún momento entre hace 700 años y la actualidad, lo que deja la pregunta de cómo terminó en una formación rocosa tan antigua. Max y su novia supuestamente notaron una roca suelta durante su caminata y sacaron un trozo de ella. Se llevaron la pieza a casa, donde permaneció durante una década hasta que el hijo de la pareja, Max Jr., abrió la roca y encontró el martillo adentro. Los arqueólogos se muestran escépticos sobre el descubrimiento, por decirlo menos, especialmente porque pasó desapercibido durante tantos años mientras estaba en posesión de Max. Los teóricos cristianos sugieren que el martillo es un artefacto anterior al diluvio, que fue utilizado por una sociedad que vivía entre dinosaurios. Otros expertos sostienen que el martillo es consistente con las herramientas del siglo XIX que se usaban en el área. Hoy el objeto está en exhibición en el Museo de Evidencia de la Creación en Texas, lo que quizás indica que la comunidad científica no tiene nada que ver con él. Número 2. Antiguos artefactos africanos en América del Sur. Algunos investigadores creen que es posible que los africanos se pusieran en contacto con personas de América del Sur mucho antes de que Cristóbal Colón navegara al Nuevo Mundo en 1492. Según una teoría, un rey llamado Abukari II dirigió un viaje al continente desde lo que ahora es Mali alrededor de 1300, y algunos estudiosos incluso creen que los africanos llegaron a América del Sur mucho antes. Escribiendo para una publicación africana en 2018, Mduta Waweru afirmó que los arqueólogos han descubierto artefactos en América del Sur que indican una presencia africana desde el año 13.000 a.C. y 600 después de Cristo. La evidencia sugiere que las personas de Aksum, Meroe y la tierra de Punt se establecieron en América del Sur durante ese periodo de tiempo, según Waweru, quien dijo que se han encontrado cráneos africanos en Ecuador, Chile y Perú. Además, existen supuestas similitudes entre las regiones africanas y sudafricanas que pueden apuntar hacia la posibilidad de un contacto precolombino, incluidas las imágenes de sus dioses,
También existen correlaciones entre las primeras prácticas médicas que se encuentran en ambos continentes, como la trepanación, que consta en perforar agujeros en el cráneo para aliviar la presión sobre el cerebro. Según los informes, los arqueólogos han encontrado ollas y tinajas de agua en la tierra de Punt, frente a la costa de América del Sur, y el mismo Colón supuestamente describió a las personas que encontró como de piel negra. Estas afirmaciones no han sido probadas y son ampliamente rechazadas por los principales expertos, pero más personas están abriendo sus mentes a la posibilidad, ya que la narrativa de quién llegó a América primero después de los nativos americanos cambia constantemente a medida que aprendemos más sobre la historia. También hay teorías de que personas de otros continentes, incluidos Asia, Oceanía y Europa, llegaron antes que Colón a las Américas. Hasta el momento, los investigadores ya han demostrado que los vikingos pisaron América del Norte mucho antes que Colón, pero si algunas de estas otras creencias son ciertas, podrían retroceder la llegada de forasteros al Nuevo Mundo no solo por cientos, sino quizás miles de años. Número 1. Piedras Dropa. Cuenta la leyenda en 1938 que un arqueólogo llamado el Dr. Chiputei descubrió 716 discos de piedra dentro de una cueva funeraria durante una expedición a las montañas Bayanghar de China. Midiendo 23 centímetros de diámetro, estaban cubiertas de pequeños surcos y jeroglíficos. Cuando se reproducían en un tocadiscos, los discos supuestamente emitían un zumbido de baja frecuencia. Según los informes, un profesor afirmó que los discos, conocidos como piedras Dropa, presentaban historias de aterrizaje forzoso de ovnis cerca de las cuevas hace 12.000 años. La tripulación de la nave espacial, conocida como extraterrestres Dropa, intentó construir una nueva vida en la Tierra, pero los lugareños los persiguieron y mataron. Cuando nadie creyó las afirmaciones del profesor, renunció a su trabajo. Las piedras Dropa desaparecieron y no se han vuelto a ver desde entonces. Los expertos de la corriente principal rechazan esta historia por completo, argumentando que los artefactos son simplemente el producto de un cuento chino de larga data. Es cierto que nunca se demostró que el arqueólogo y el profesor que supuestamente encontraron y estudiaron las piedras existieron. Lo mismo ocurre con las piedras Dropa. La historia de estos artefactos apareció por primera vez en 1960 y se volvió a publicar en 1962 y en 1964. Dos versiones acreditan a una agencia de noticias falsa como su fuente, pero las afirmaciones se difundieron y muchas personas creen que las piedras Dropa son reales, incluidos los teóricos de la conspiración y aquellos que simplemente no verifican los hechos. Gracias por ver el video. ¿Qué piensas? ¿Existieron realmente estos discos antiguos y luego fueron encubiertos? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.